El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Estamos en comunicación en esta oportunidad con el doctor Wilder Narlo Kulki. El miércoles pasado habíamos pactado una entrevista justamente con el doctor Narlo Kulki, quien amablemente se disculpó porque tenía que ir al Poder Judicial a hacer unas gestiones. Y prácticamente no se pudo llevar a cabo esta reunión. A la hora aproximadamente, el presidente Pedro Castillo salió a dar un mensaje a la nación anunciando el cierre del Congreso y la intervención de otros poderes del Estado. Él nos iba a revelar, el doctor Wilder Narlo Kulki, algunos problemas que ya se venían suscitando en el seno del Ejecutivo y que lógicamente la opinión pública necesita saber. Doctor Narlo, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Tito. Buenos días a los amigos de RCR. Y buenos días a toda la audiencia del Perú. Cuéntenos, ¿cómo ha cambiado el país en menos de 4 días, 5 días? 60 grados es el cambio, pero cambio para mal, porque la situación política se está tornando. Le decía a Tito, permítame terminar la idea, de que preocupa mucho la posición del Tribunal Constitucional debido a que ellos son un ente que se creó justamente para interpretar la Constitución, para defender el Estado de Derecho, pero no en la forma y modo como lo vienen haciendo actualmente los 5 o los 7 magistrados que han sido elegidos últimamente. Ellos prácticamente asumieron una posición parcializada con el Congreso y eso no puede ser posible. Entonces, ¿con qué autoridad moral ellos van a asumir posteriormente alguna defensa del Estado de Derecho si es que ya están orientándose sesgadamente a la derecha? Eso hay que decirlo. Igualmente, fíjate, y lo digo con propiedad, en los últimos tramos están saliendo a la opinión pública vía diversos canales de televisión el presidente del tribunal, los demás miembros del tribunal, o sea, ¿en busca de qué? De fama, en busca de obtener una presencia mediática. Para eso han sido elegidos miembros del Tribunal Constitucional. Mientras más retraídos estén ante la opinión pública es mucho mejor. Entonces, si ellos quieren hacer política, que renuncien y que se dediquen a la política. No pueden ser magistrados del Tribunal Constitucional, que es un ente importantísimo en toda sociedad democrática, y pretender hacer paralelamente política. Yo desde aquí, como abogado, les reclamo a los magistrados del TC que desarrollen sus funciones conforme a su ley respectiva y conforme a la Constitución. Reitero, si quieren ser políticos, que renuncien a la magistratura del TC y que hagan política. El TC no ha sido creado para hacer política, sino para ser intérprete de la Constitución y defensor del Estado de Derecho y de la propia Constitución. Entonces, en ese sentido, lo que hay es una conchabanza abierta entre el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y, ¿por qué no?, las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas, para hacer lo que han hecho, que es derrocar ilegal y anticonstitucionalmente al entonces presidente Castillo. Pero, Eso es en buena cuenta pero usted lo que te podría habla, decir. el derrocamiento se ha producido luego de la frustración del autogolpe que pretendió dar el profesor Pedro Castillo. Usted tuvo la oportunidad de conversar, de ver las cosas ahí minuciosas de lo que pudo haber pasado el pasado miércoles acá en el Perú, el miércoles 7.
Te comento, Tito, y lo comento a toda tu audiencia. El miércoles pasado 7 estaba comprometido contigo para una entrevista a las 11 de la mañana, Correcto. pero tuve que, si se quiere, madrugar para asistir a una audiencia en la primera sala constitucional de la Corte Superior de Lima, en donde tenían que emitir como último plazo la medida cautelar que habíamos solicitado y en la que, de haberse emitido esa medida cautelar, se suspendía en el acto todo accionar del Congreso respecto a la tercera moción de vacancia presidencial. Sin embargo, eh, al momento que yo llego a la primera sala, veo con claridad una actitud inusual, porque las anteriores oportunidades que yo visitaba la sala era atendido como cualquier abogado, con propiedad, con criterio, pero en ese momento que yo ingresé para conversar con los magistrados, simplemente me pusieron delante a la relatora y a la secretaria, diciendo que estaban ocupados y que no me podían atender. Entonces me puse un poco exigente, de tal punto que logré que la secretaria me hiciera pasar para hablar con el presidente de la sala. Y al presidente de la sala yo le advertí de manera muy, muy diplomática y le dije que este 7 de noviembre era el último día de plazo que tenía la sala para poder emitir, de acuerdo a ley, de acuerdo a los plazos, la medida cautelar solicitada desde el 14 de noviembre, Tito. O sea, desde el 14 de noviembre se contabiliza 7 días de plazo, o sea, a partir del 21, 22 o 23 ya deberían haber emitido la resolución. Sin embargo, no lo habían hecho. Ellos habían hecho su propio cálculo de plazos y entendiendo su propio cálculo de plazos, el día 7 vencía la emisión de la medida cautelar. Con esa medida cautelar hubiéramos evitado todo lo que ahora estamos viviendo, para que tengas una idea de la gran responsabilidad que ha tenido y tiene en sus manos la primera sala constitucional de la Corte Superior de Lima. ¿Por qué Hasta usted, ahora no han emitido la medida cautelar. Hasta ahora no han emitido la ahora, medida cautelar. por qué Entonces, usted fue, ajá, ¿por qué crees que eso se ha producido? Porque ahí se ha notado, pues, la conchabanza también de parte de un sector del Poder Judicial en apoyar el accionar del Congreso, en apoyar el accionar de la fiscal de la Nación? O sea, estamos hablando entonces de un contubernio de todos los poderes del Estado, de algunos poderes fácticos, para en ese entonces arrasar al presidente Castillo, sacarlo como del lugar, como lo han hecho, ilegalmente, anticonstitucionalmente, y tener la situación que actualmente tenemos, ¿no? O ahora, sea, en sí, buena quería cuenta, preguntarle, doctor Nano, sí, quería preguntarle, cuando usted presenta la medida cautelar, para muchos se sorprendieron, se supone que usted coordinó directamente con el presidente Pedro Castillo. Sin embargo, usted fue objeto de muchas críticas por parte de los propios abogados del profesor Pedro Castillo. ¿Qué es lo que pasó ahí? lo que pasa es que ahí ha existido un poco de celo profesional, de repente un poco de celo político, pero equivocadamente, porque yo asumo la defensa constitucional del presidente, interpongo la acción de amparo con la firma del presidente, con el pedido del presidente, y se presenta ante el Centro de Distribución General, o sea, mesa de parte del Poder Judicial, con arreglo a ley. Cuando se informan los demás abogados del presidente, pues, como decimos ahora, que ellos se arañan, pero por las puras, Ya, porque yo no he ido a quitarle, ahí quería yo no he ido a llegar. quitarle el cargo a nadie. Ahí quería llegar. Doctor, un segundito, ahí quería llegar. Ah, Usted fue hábil en presentar esa medida cautelar, pero si los otros abogados están día y noche con el presidente, que pudo evitar todo este problema, ¿por qué no le aconsejaron hacer eso? Eso es lo que no entiendo. es, no le aconsejaron, yo entiendo, por dos razones. La primera, porque no lo tenían en la cabeza que la acción de amparo y su medida cautelar respectiva es una de las respuestas más potentes que el presidente tenía a sus manos, pero que ellos no lo hacían uso, o porque no lo conocían o porque estaban al margen de lo que es el derecho constitucional. Y segundo, no lo han hecho porque querían, en cierto modo, que el presidente esté donde esté ahora, o sea, le estaban haciendo una labor de zapa. ¿Usted cree que ha sido traicionado el presidente Pedro, o el expresidente Pedro Castillo?
fíjese, desde que yo ingresé a formar parte de la tarea de defensa constitucional del presidente, hay un personaje central que empezó a poner piedras en el camino y no tuvo empacho en hacerlo, y fue el ex premier Aníbal Torres. El señor Aníbal Torres no dudaba en ningún instante en boicotear la labor mía en favor del presidente. Tanto así, y lo digo con propiedad ahora, que me disculpe la opinión pública, tanto así que pese a la orden que le dio el presidente para que acordara conmigo los honorarios profesionales míos como abogado, cosa que hicimos, después el ex premier Torres, amarrando el macho, se hacía, como decíamos criollamente, se hacía el loco, Ujú. y no me pagaba, y no me ha pagado hasta el día de hoy, ni un centavo por el trabajo de abogado constitucionalista en favor del presidente. O sea, Ay, caramba. entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué querían? ¿Que yo me aburra y me salga de la defensa del presidente y lo deje solo? ¿Eso es lo que querían? Pero Ujú. como tengo un criterio profesional muy arraigado, yo he seguido hasta el final, hasta el día 7, en la que si me entregaban la medida cautelar, nada de esto hubiera pasado en el país, Tito. No Correcto. hubieran las muertes que hay, no hubiera la repulsa generalizada en el país. El presidente hubiera continuado con sus actividades probablemente hasta el 2026, pero no lo emitieron en la primera sala constitucional de la Corte Suprema, sospechosamente, pese a que yo les decía que se va a generar un problema de incalculables proporciones en el país, y estaba en peligro la estabilidad de nuestra patria, la gobernabilidad, el Estado de Derecho, pero nada de eso valió para que ellos emitieran hasta ahora la medida cautelar. Ahora, Entonces, ¿qué es pueden, lo y que ahora queda? ¿Qué es pueden, lo que queda, mi ¿qué es lo que querido? queda? ¿Qué es lo Ahí que está. queda? ¿Qué es Ajá. lo que queda? Fíjate, con lo que hemos avanzado en el tema de la acción de amparo a nivel del Poder Judicial en el Perú, con lo que tenemos ahí de recursos, digamos, documentarios, con lo que tenemos ahí, la admisión a trámite de la acción de amparo, donde hay 4 extremos. El primer extremo está vinculado a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República. Se pide la nulidad de todo lo avanzado por esa comisión. El segundo extremo es lo que hubiera evitado esta situación en el país, que se pide la nulidad y la suspensión inmediata del accionar del Congreso respecto a la tercera moción de vacancia presidencial. El tercer extremo está vinculado a el tema de la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación contra el presidente de la República ante el Congreso de la República. Y el cuarto extremo está referido a que el Congreso desarrolle su labor de control político del presidente, pero sin arbitrariedades, sin excesos, sin extravíos. Entonces, como tenemos esto como base y ha sido admitido por el Poder Judicial, aquí lo que quedaría y lo que queda es saltar la valla como que es legal y es permitido y es legítimo y constitucional, saltar la valla, de seguir la secuencia, que lo vea la Sala Suprema del país, que lo vea también el caso del Tribunal Constitucional. No, tenemos el derecho de saltar directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que la medida cautelar que no la emitió De el forma Poder Judicial por oportuna. estar también conchavado con el tema, sea quien lo emita, la Corte Interamericana, restituya los derechos del presidente de la República y prácticamente, como ahora lo tienen secuestrado, porque no está detenido, porque detenido hubiera sido que hubieran actuado con propiedad, con arreglo a la ley y a la Constitución, está secuestrado, entonces el presidente sea liberado de inmediato. O Ahora, sea, ahí está ese sumum de documentos y de acciones que se pueden utilizar en favor del presidente. doctor Narro, concretamente, al margen de que como usted esté detenido, esté secuestrado, el profesor Pedro Castillo no está en libertad. Eso es lo concreto. La pregunta es, ¿eso significa de que usted va a continuar
hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con esta causa o lo deja también? Fíjese, yo de mil amores continuaría, mi querido Tito, Ya, pero lamentablemente, no sé qué es lo que está pasando. El presidente en la DIROES, conjuntamente con sus familiares, no se han dado cuenta o no quieren percibir que el camino que desde mi punto de acción se ha iniciado puede terminar en un feliz término ante la CIDH. eh, no han ratificado mi presencia como abogado constitucionalista del presidente, y por informaciones que han salido hoy día en la mañana, el presidente ha contratado a dos abogados, uno de ellos que defendió a Fujimori en la CIDH, y la otra que es una mujer que no sé cuál es su expertise como abogado. Entonces, eh, no tengo idea de qué es lo que se va a producir en los próximos días. Yo tenía pensado hoy día ir a la DIROES para conversar con el presidente y ver si ratificaba mi presencia como abogado, pero me he enterado, me he informado de esa situación, entonces vamos a esperar a ver qué pasa en los próximos días, ¿no? Pero sí, te digo con propiedad que desde nuestro lado, al haber ya logrado que la demanda de acción de amparo sea admitida por el Poder Judicial, lo único que resta es hacer efectiva la medida cautelar. Entonces hay que dar un salto de inmediato, con toda la documentación que tenemos, a la CIDH para que la CIDH sea la que emita la medida cautelar correspondiente. ahora, ¿usted considera, conociendo, yo la verdad no sé cuál es el grado de amistad que ha tenido con el expresidente Pedro Castillo, pero yo lo conozco a usted de muchos años. La pregunta es, ¿usted cree que ha sido traicionado Pedro Castillo? En su mensaje, según lo analizamos, lo vemos, lo volvemos a repetir, a escuchar, ¿usted cree que él elaboró ese mensaje? ¿Se lo prepararon? ¿Cuál es su opinión, profesionalmente hablando, doctor Narro? Mire, conociendo las circunstancias que se han producido en los últimos días, luego del intento de golpe de Estado del presidente, yo puedo decirle con propiedad lo que es mi punto de vista, mi opinión. Que el presidente haya redactado ese mensaje, me niego a creerlo, Perfecto. me niego a creerlo. Que le han preparado ese mensaje, sí le han preparado ese mensaje. ¿Quiénes son los que le han preparado ese mensaje? Ayer le escuchamos a través de una entrevista televisada de la hora abogado en la parte penal del presidente de la República, el doctor Guillermo Olivera. Él esboza una tesis en el sentido de que hubo alguien, él dice, hubo alguien en el gobierno que quería que se convoque a la Asamblea Constituyente y que quería ser el próximo presidente de la Asamblea Constituyente. Y deja entrever el abogado, porque entiendo que debe haber conversado con el presidente antes de asumir su tarea de abogado penalista, deja entrever que quien ha sido el generador de todo esto es, dice en sus propias palabras el doctor Rivera, es un jurista que ha estado cercano al presidente de la República. Entonces, no es difícil entender quién ha sido, ¿no? No es difícil de entender quién ha sido, Ujú. ¿me entiendes? Y que después renunció, Entonces, después que fracasó renunció. exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, no, y lo que es más preocupante, mi querido Tito, por ahí vemos en las redes de que ya lo están presentando a ese personaje como candidato a la presidencia en las próximas elecciones. Por favor, Claro. no lo conocen. Quien no lo conoce cae en ese juego, pero quienes lo conocemos definitivamente nos llama a sorpresa y a preocupación. Ahora, Entonces, en su momento, pues haremos un deslinde sobre estos aspectos, ¿no? finalmente, ¿en qué cree que va a terminar todo esto? Las movilizaciones en el interior del país continúan, no en la envergadura que se piensa, pero tampoco es en respaldo al señor Pedro Castillo.
las banderas de lucha del pueblo son por sus propias reivindicaciones, pero también plantean la tesis que se vayan todos, ¿no? Eso es lo que está sonando bastante a nivel nacional. Entiendo que la población también razona y muy bien, y por eso es que sus pretensiones son las que se vayan todos lo más inmediatamente posible. Ya la presidenta Dina Boluarte ayer en un mensaje a la Nación ha dicho de que va a presentar un proyecto de ley al Congreso para que se adelanten las elecciones, pero todavía para abril del 2004. Yo no sé si la población que está 2024. en las calles aceptará o no aceptará esa propuesta, ¿no? No, la pregunta es, vamos a ver si el Congreso acepta o no. Ese es el otro tema. Fíjate, yo te digo una reflexión como ciudadano y como abogado, no como abogado del presidente, sino como abogado Ya, claro, profesional. claro. Y, si el Congreso ha hecho todo lo que ha hecho, se ha zurrado en la Constitución, ha pasado por encima de las normas legales y no ha respetado nada, entonces yo no entiendo por qué los demás entes y por qué la población tiene que tener mucho apego al Congreso cuando ellos mismos se han puesto al margen de la ley y de la Constitución. Ahora, O sea, no van a ¿con qué hacer derecho, tanto con qué para autoridad, irse a su casa, ¿no? con qué autoridad moral el Ujú. Congreso pretende seguir donde está? También deberían irse, ¿no? También Claro. deberían irse. Por eso, Esa, han peleado tanto, han desgastado tanto, y no creo pues, para que se vayan a su casa, es para quedarse hasta el 26, ¿no? Ellos no van a querer. yo lo dudo. Y ahí puede, no, ellos, yo me refiero, no van a querer, pero eso no significa que el pueblo no lo saque, ¿no? Que es otra cosa. Pero por Ese es supuesto, el tema. Tito, Ese es el tema. en ese asunto la tenemos clara, ¿no? El poder de poderes en un país como el nuestro y en todo país es el pueblo, Tito. Claro, claro que El sí. pueblo está por encima de cualquier otro poder mediático o constituido que haya. Los Así niveles de es. poder son los siguientes. En primer término, el pueblo. En segundo término, la Asamblea Constituyente. En tercer término, el Congreso. Y de ahí los demás poderes. O Así sea, es. el pueblo tiene todo el poder, lo que pasa es que se necesita liderazgo y se necesita entendimiento de las prerrogativas que tiene, en este caso, la población peruana, ¿no? He Así es. visto cómo Antauro Humala ha caído de cabo a rabo en el tema de las preferencias electorales porque justamente como líder no interpretó oportunamente las exigencias de la población. Un líder para seguir adelante con el apoyo popular necesita llevar a la cabeza de una masa poblacional las peticiones de la población y hacerlas valer en la forma y modo que se puede. Pero el líder no puede cambiar, no puede tratar de reorientar lo que la masa popular determina. Y es por eso que ha sufrido las consecuencias de Antauro Humala. O sea, se puede presentar a las elecciones del próximo año, de 2026, pero yo lo dudo que tenga la preferencia como lo tenía hasta antes de su presentación hace unos días ante la población en la Plaza San Martín. Muy bien. Muchas gracias al doctor Wilder Nalo Kulke por estos minutos. Vamos a la expectativa de lo que pasa en el país y en cualquier momento estaremos molestando su atención. Cuando gustes, Tito. Gracias a todos ustedes. Muy amable. Hemos presentado Hora de Cambio. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.